En el sur de Italia hay una isla que vende sus propiedades en 1 euro. Así es, lo escucharon bien. Casas y edificios de múltiples pisos por tan solo 1 euro. Esta isla se encuentra en la ciudad de Taranto, una ciudad de 200.000 habitantes, de los cuales solo 1.000 de ellos viven sobre la isla. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué venden las propiedades al mismo precio que una botella de agua? Taranto, así como múltiples pueblos y ciudades de Italia, está pasando por una crisis de desarrollo turístico. Sus antiguas calles y edificios están colapsando por falta de cuidado. Por ende, sus habitantes abandonan la isla en busca de mejores oportunidades. El tema de los edificios de 1 euro me dio mucha curiosidad. Decidí venir hasta Taranto para verlo con mis propios ojos y entender si esta oferta vale o no vale la pena. ¿Cuál es la letra pequeña detrás de semejante promoción? Sean entonces bienvenidos a Taranto. Durante la colonización de los griegos, esta fue una de las ciudades más importantes de aquel entonces. Llegó a ser una de las ciudades más grandes del planeta, cuando en esta diminuta y abandonada isla que tenemos hoy en día vivían 300.000 personas. Hoy en día aquí viven escasas 1.000 personas en la actualidad. Esta ciudad estaba inclinada a la desaparición y su extinción, pero gracias al puerto y su posición geográfica y la construcción de 2 puentes, creció a lo largo y hoy en día recuperó los 200.000 habitantes, acercándose a lo que alguna vez tuvo en aquel entonces. No se deja morir esta ciudad llamada Taranto, no se deja morir, pero lo que sí ha muerto aquí ha sido bastante el turismo y muchos de los edificios abandonados que vemos aquí en mis espaldas, los cuales, sí señores, la alcaldía ha decidido de venderlos en 1 euro. Para que la gente interesada venga, los compre, les meta la mano, les trabaje y logre restaurarlos para poder poner ahí un negocio que mueva la economía local de la ciudad. Esta es una de las ciudades que promete la vida en el mar del sur de Italia por la adquisición de un inmueble de 1 solo euro. Hay muchísimas ciudades en Italia que ofrecen eso. ¿Qué es lo que esconde esa oferta por detrás? Porque a mí no me crean tan pendejo. Así como dice mi abuelita. De eso tan bueno no dan tanto. Y por eso me he venido hasta aquí, para averiguarlo. Esta es una ciudad en la que a lo largo de su historia se han hablado múltiples lenguas, pero sin duda alguna en sus calles se siente una influencia griega bastante importante. Cuando los griegos estaban aquí ocupando toda esta región, también los romanos en ese entonces estaban interesados en esta salida hacia el Mediterráneo. Y esa mezcla de culturas y de invasiones crearon lenguas y lenguajes diferentes. Por eso es que hoy en día en Italia, dependiendo en la región que usted esté del país, se habla un lenguaje diferente, el cual aún se preserva hoy en día en las cocinas y comedores de los hogares italianos, donde el abuelito y la abuelita son los que aún pueden hablar idiomas como el boloñés. Así todo el país hable el italiano. Los griegos llamaron a esta ciudad Taras, así como uno de sus héroes de la mitología griega. Ese nombre fue evolucionando cuando llegaron los romanos y mezclando todas esas lenguas, hoy en día se llama Taranto. Y así como en Bova, allá arriba en esa montaña en el video que vimos anteriormente, aquí también llegó la guerra. Aquí también vinieron a bombardear y aquí también dejaron rastros de edificios que no han logrado recuperarse. La economía de aquí no es solo la pesca, no solo el puerto, también la industria. Acá están súper industrializados. Industria de fundimiento de metales, comercio y otro tipo de actividades. Gracias a este puente que se ve ahí, la población de este pequeño pueblo italiano pasó de 1.000 personas a 200.000 personas. Ese es el puente que conecta la isla con el resto de la ciudad. Esta es básicamente la entrada al pueblo. Por aquí está el puente que conecta la ciudad nueva y aquí estamos entrando a la ciudad vieja, que es esta isla de aquí. Es una isla realmente diminuta, pero aquí es donde está la oportunidad. Taranto, esto aquí ha sido una isla estratégica porque es la isla que divide el mar grande con el mar pequeño, el mar Piccolo. Juntos se conectan con obviamente el mar Mediterráneo aquí hacia las afueras, hacia el sur. Estamos realmente en la punta casi más sur de la bota italiana, la tercera ciudad más grande de esta región de Italia. Aquí están las aguas del mar Piccolo. Huele a pescado. Está
interesantemente clarita el agua. Interesante que se pueda ver a través del agua, siendo pues un puerto pesquero. La situación debería ser diferente, pero me sorprende de verdad. Todos estos edificios son ejemplos de los edificios que están disponibles por parte de la alcaldía de esta ciudad para venderlos en €1. La clave es muy sencilla. No todos están disponibles porque hay algunos que tienen ciertos dueños que no están dispuestos a vender, otro tipo de situaciones legales del predio, pero hay muchos de ellos que sí lo están. Además es que es muy fácil de saber cuáles son los que podrían venderse en €1. La matemática es muy sencilla. Entre más acabado y destruido se vea el lugar, más probabilidades hay de que se lo vendan. Muchos de estos edificios están completamente abandonados. Por dentro no hay nada, son solo estructuras. Estructuras que tienen cientos de años y que con el contacto aquí del mar, de la sal, del viento y del abandono, pues están completamente deterioradas. En un lugar, en una ciudad que tiene todo el potencial para ser un eje turístico del sur de Italia, pero que por muchas razones ha entrado en una decadencia que la hace ver de la siguiente forma. Es muy fácil darse cuenta, el invierno en Italia, los locales con sus chaquetas, y es fácil darse cuenta quién es el que viene visitando desde Canadá. Esto es un verano y toda la gente está con bufanda, con chaqueta, y está haciendo un calor delicioso. Yo no me imagino cómo será aquí en verano, entonces debe ser un horno. Este es un pueblo que tiene múltiples economías. Por eso es que no se ha extinto del todo. Una de sus economías es la economía de la pesca. Aquí estoy entrando a la parte pesquera para que nos demos más o menos cuenta de cómo funciona la cosa. Miren, todos esos son barquitos pesqueros. Seguramente de algún pescador independiente que tiene su lanchita ahí amarrada. Acá hay otro y acá hay otro y así sucesivamente. De aquí salen al puerto y aquí vienen enfrente y venden el pescado. Aquí hay muchísimas pescaderías o negocios que le compran el pescado fresco a la gente. De aquí también sale pescado fresco hacia el resto de ciudades alrededor en el sur de Italia. Esa nube negra, eso no es una montaña, eso es una nube negra, prediciendo que va a llover. Vea, esta es la típica jaula o sistema que utilizan los pescadores para atrapar especies como los cangrejos. Allá de fondo, detrás de mí, se ve otra parte de la ciudad. Y es increíble cómo me recuerda a La Habana, Cuba, este lugar. Tiene una vibra muy habanera, muy de La Habana, Cuba. La arquitectura de los edificios también la antigüedad de los mismos y en algunas calles el estado en el que se encuentran. Si ven como todas estas casas de alrededor allá arriba son ruinas y ruinas y ruinas. Todo esto son edificios abandonados, pero aquí tenemos una casa que no lo es y que está en el medio de tanta destrucción. Este es un ejemplo claro y conciso de alguien que tomó uno de estos edificios, lo remodeló, lo pintó y montó ahí un bed and breakfast, un hotel. Tiene ahí su negocito. Mira, aquí entrando en estas calles, abandonado, 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 abandonado. No, toda esta cuadra aquí al final está completamente abandonada. Y aquí lo que están haciendo son planes de reconstrucción. Se escuchan a los constructores y aquí enfrente de cada edificio ponen el plan. Esto es lo que planifica la ciudad hacer con este edificio. O el dueño, o el que lo compró, tal vez en €1. Lo más interesante de ese bed and breakfast es que está completamente cerrado. Y cuando lo busco en internet, no lo encuentro. ¿Será por lo que no hay turismo en este momento? ¿Será que la pandemia lo obligó a cerrar? ¿O será otra cosa? No lo sé. Pero vamos a entrar por esa escalera y vamos a explorar qué más hay por allá, hacia el otro lado. Por lo que esto es una isla, estamos con el mar aquí y vamos a ver el otro extremo, el mar allá, y qué nos encontramos en el camino. Es que nomás miren las calles como tienen estas gigantes estructuras en acero para sostener los edificios al lado y lado y que no se vengan uno encima del otro y que no colapsen y no se caigan. O sea, nomás en las calles ya se siente el abandono de esta ciudad. Es sencillamente algo muy repetitivo lo que estamos diciendo aquí, porque subiendo la escalera absolutamente todo luce abandonado. Y la forma más clara de darse cuenta si una habitación está o no abandonada es porque cuelgan ropa. Quiere decir que ahí hay gente viviendo en este momento. Seguramente esta es la entrada de ese edificio. ¿Ustedes vivirían ahí? ¿En realidad? ¿Se sentirían tranquilos sabiendo
que muy probablemente el edificio que tenga que tener esos barrotes de hierro en el futuro sea el suyo. Miren qué irónico, uno sube la escalera y aquí encuentra una puerta que se nota que está nuevecita y súper elegante, y un edificio que está pues realmente en perfecto estado. O sea, yo lo veo viejo pero muy bien mantenido. Claro, ese edificio tiene hasta cámaras de seguridad y todo, véala ahí. ¿Quién vivirá ahí o cómo es la cuestión? ¿Son apartamentos? ¿Es una especie de edificio de condominios? Pero está en la misma calle, ¿eh? Vea, les voy a mostrar aquí un señor que justo vive ahí donde están colgando esa ropa. Si lo ven en la terraza, seguramente es la casa del señor. Y pues este es su barrio, ¿no? En esta misma isla. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece realmente muy alucinante de pensar que haya en realidad gente que viva pues en lugares tan interesantes, ¿no? Michi. Vea, esta es la entrada a un vecindario. Aquí en este vecindario escucho gente que está viendo la tele, pero seguramente viven solo en este primer piso y en ese primer piso, porque el resto, vea, al juzgar por la apariencia, también está completamente abandonado y destruido. Y pues esta puerta también lo indica así. Es realmente como vivir dentro de unas ruinas. Para muchas personas será muy normal vivir en lugares así, donde comparten habitación con una ciudad completamente en ruinas. Aquí llegamos a una de las plazas importantes de la ciudad, la Piazza del Duomo, donde está la Catedral de San Cataldo. Y aquí está el Tribunal de Justicia del lugar. Silencio absoluto, vea. Paz y tranquilidad, y seguramente yo soy el único turista en este lugar en este momento. Claro, ese es el Tribunal de Justicia, ahí es donde están guardados los carros de lujo, justo por detrás. La pesca no es lo único importante aquí, vea, ahí está el puerto, ahí están los grandes buques que traen mercancía al mismísimo puerto de la ciudad. Asimismo, como desde aquella época antes de Cristo, este es un punto estratégico que conecta tres mares, que conecta la entrada del Mediterráneo hacia el resto de Europa, llegando mercancía por aquí que viene de Asia. Por eso es que desde los tiempos ancestrales los romanos ya estaban interesados en hacer rutas para conectar a Roma con esta ciudad que estaba siendo gobernada por los griegos. Y hoy en día, a pesar de que esta ciudad estaba en vía de extinción, gracias a ese puerto y a la misma posición geográfica que ha alimentado civilizaciones por tantos años, pues el gobierno decide hacer estos dos puentes para tener el puerto y seguir industrializando la zona. Miren ese masivo edificio, todo eso que está ahí hasta allá, abandonado. Ese es el castillo Aragonese. Es un castillo construido durante la ocupación griega 4 o 3 siglos antes de Cristo. No por nada a Europa se le dice el viejo continente. Aquí protegido con estas rejas está esto, que es el templo de Poseidón, una de las pocas piezas que quedan de la ocupación griega en esta misma ciudad. Nomás esas dos columnas y este templo tienen 2600 años, también antiguas. Estos son casi 6 siglos antes de Cristo. E quella è la mamma. ¿Dónde está la mamá? Quella. Oh. No, sono la mamma nera e la mamma bianca. Sono due mamme. Son dos mamás. Sì, sì. La mamá negrita, esta, y la mamá blanquita, esta de los niños. Sì, sì. Ah, qué bonitos. Ahí queda una callecita principal. Yo me meto por los pasillos nomás como para investigar qué es lo que hay. Y pues esto se ve como una residencia muy normal, ¿no? Venga, le subo la luz. Ahí se ve que pues normalmente es la entrada a un edificio donde vive gente. Y ahí dice en esa puerta, Atenti ai cani. O sea, como cuidado con el perro. Como quien dice, váyase de aquí. Toda esta zona de aquí alrededor, vea. Restaurantes, negocios, es como la primera zona que veo más o menos viva. Ahí hay otros negocios, otros restaurantes, otras tiendas. Aquí ya veo gente pues comiendo, ahí están algunos turistas, pero están hablando en italiano, así que son turistas locales. Y toda esta calle como que ya tiene un poquito más de vida. Y esto es lo que precisamente quiere la alcaldía y el gobierno de esta zona, que la ciudad entera recupere callejones como estos, para que se pueda volver a incrementar la economía del lugar. Ahí tenemos una pizzería y algunos otros ejemplos de lo que se puede hacer con estos edificios. Un bar
donde seguramente estos edificios están el bar en el primer piso y puede ser hotel en los otros pisos del mismo. Este edificio de aquí lo están vendiendo. Ahí dice claramente en ese cartel, vendemos sin intermediario, y ahí está el número de teléfono y toda la cosa. La pregunta del millón es, ¿cuánto cobran por edificios así? ¿Será que todos los edificios así abandonados cuestan $1 en realidad? ¿O será que es una selección nomás de edificios estratégicos? Esa es la entrada principal del edificio. Vea que acá tiene un patio como cerradito para poner así unas luces, unas plantas y poder montar, qué sé yo, un bar aquí en el primer piso. Bar, hotel, bed and breakfast. Son exactamente ese tipo de ideas y cosas que quiere la gente en este lugar. Aquí donde está esta musa griega hay otro edificio, y este es de toda esta cuadra hasta acá y todo este complejo hasta acá. En la línea que divide un edificio que ya le metieron la mano y uno que está esperando todavía quién lo haga. ¿Para quién es este tipo de proyecto? ¿Quién puede comprar casa de €1 en Taranto? En teoría, cualquier persona podría hacerlo. Compañías privadas, agencias o negocios independientes. También está abierto para aquellos que no sean ciudadanos de la Unión Europea. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que un colombiano o un canadiense podría comprar una casa de €1 aquí? En teoría. Existen algunos requisitos. Se debe mostrar el proyecto de cómo se va a recuperar dicha propiedad, cuál es el objetivo y cuánto costará la reparación. Una vez se tenga el permiso y se compre la propiedad, la persona tiene 1 año para acabar la construcción. Quien lo compre debe darle a Taranto un depósito de €100.000. Este monto es válido por 2 años como garantía de que el trabajo de renovación va a ser efectuado. Si no se entrega el inmueble en el tiempo establecido, la ciudad de Taranto se puede quedar con los €100.000. Ahí sí, como dice mi abuelita. De eso tan bueno no dan tanto. Como se dan cuenta, son requisitos bastante exigentes, porque el edificio cuesta €1, pero el depósito de €100.000 más las reparaciones que yo estimo podrían llegar a una suma cercana del $500.000 como mínimo. Ya la cosa no es tan atractiva después de todo. Digo como mínimo porque según hablé con algunos locales en la ciudad, muchos estiman que podría llegar inclusive al €1.000.000 en reparar un edificio como estos. Con ese mismo monto de dinero, en Italia o inclusive en países como Canadá, existen mejores oportunidades de invertir en un negocio, opciones más seguras y hasta más rentables. Taranto es una de las tantas ciudades en Italia que ofrece este tipo de programas, pero si es algo que les interesaría hacer en un futuro, en mi opinión personal, tal vez Taranto no sería mi primera opción. Los costos de reparación tan elevados, el depósito y la carencia de turistas representan un riesgo elevado para el retorno de la inversión. Taranto es una opción, y como toda opción, es buena idea conocerla. En los próximos videos vamos a explorar ciudades en Italia que ofrecen oportunidades parecidas, pero que sin lugar a dudas son mucho más atractivas y económicas. Lugares que ya veremos tal vez sí podrían ser una mejor opción. También es un tipo de proyecto para gente que esté realmente motivada, y eso requiere mucho esfuerzo psicológico, porque solo el hecho de tomar la decisión de venir a vivir a un lugar como este puede ser un choque bastante grande si usted no está acostumbrado a este estilo de vida. Sí, es verdad, la ciudad ofrece el mar, ofrece a Italia, ofrece los paisajes hermosos que hay en el sur de Italia, montañas con mar, un clima agradable. Estamos en la mitad de noviembre y vea, sí ofrece todo lo que dicen, pero también eso va con un precio. El precio de comprometerse a trabajar bastante duro para que su inversión deje de lucir así y se vuelva usted un habitante que aporta algo positivo a la ciudad. En conclusión, eso no es así nomás de venir con 5 euros y decir deme toda esa cuadra completa, la compro. Eso no es así nomás, muchachos, pero la oportunidad está latente. Este edificio dice próxima apertura. Ahí van a abrir un negocio muy pronto, porque es que esto que les estoy diciendo está pasando en este momento. Hay gente que está comprando unidades de €1, le mete cariño y abre sus negocios. Es una realidad. Esto puede ser un proyecto que le cae como anillo al dedo a muchas personas. Sin duda alguna, algunos canadienses o personas que vivan en Canadá o en Estados Unidos que ya están próximos a retirarse del trabajo, que ya tienen una casa completamente paga, que ya tienen unos ahorritos y deciden irse a vivir a un lugar con un clima más agradable, otra cultura,
y tener otro tipo de oportunidad. Esto podría ser el lugar perfecto. Callejones sin salida. Estoy atrapado, realmente estoy grabando este video, estoy caminando entre callejones y no encuentro una salida hacia el otro lado del agua. Pero sí, más estructuras abandonadas. Vean esos callejones. Seguramente tampoco tiene salida, pero vamos a averiguarlo. Ese es el tour, muchachos, por una ciudad en Italia que necesita gente que venga a reactivarla, vendiendo sus casas y edificios en €1. Una ciudad que cuenta historias desde hace más de 2600, 700 años, desde antes de Cristo. Un lugar con muchísima historia, con muchísimo potencial para el turismo, pero que sin duda alguna necesita una ayudita adicional. ¿A ustedes les interesaría este tipo de proyectos? ¿Les interesaría venirse aquí a cooperar con la industria del turismo, la economía de un lugar así, con que le den la oportunidad de vivir en Italia por la compra de un proyecto de €1? ¿Lo harían, sí o no? Y si lo llegaran a hacer, ¿qué tipo de negocio les gustaría o creerían que es buena idea de poner en este lugar? Aparte algo del turismo, aparte de un hotel, un restaurante, un bar, ¿qué más se les ocurre que podrían hacer en lugares como estos para reactivar la economía? Y ojalá lo logren, o si no, que la Virgen los acompañe. Y si esta ciudad les pareció vieja, esperen el próximo video, donde vamos a visitar una de las ciudades más viejas del mundo. No se pierdan los videos que vienen, que eso va a estar bien interesante. Y con ese arco iris de fondo que tenemos en la pantalla, me les despido. Espero que les haya gustado este video. Si ustedes son como yo, que están en constante búsqueda de oportunidades, tal vez sí le habrá parecido interesante. Y dice muy claramente: saludes a la nona. Arrivederci.